Buenas tardes, alumnos de segundo y secundaria. Aquí llegamos a la lección número 25, la cual se titula Cuento policial. Pero en primer lugar hay que partir sobre la literatura. Y sabemos que la literatura es una expresión escrita ficticia donde se escriben y se plasman aquellas emociones, sentimientos intensos que tiene el escritor para poder desarrollar y mostrar una determinada idea en uno de los géneros narrativos, ya sean narrativo, poético o dramático, ¿verdad? Bien, ahora, dentro de la literatura existen tres géneros que son la narrativa, el lírico y el dramático, que es el teatro. Dentro de la narrativa tenemos el cuento, y el cuento es una especie narrativa dentro del género mismo de la narrativa, que cuenta una historia ficticia que desarrolla una secuencia de hechos que sufren los personajes de acuerdo a los dilemas o perturbaciones que puedan tener y que van al final tener un desenlace el cual pueda tener un fin acertado o de repente inconcluso, porque al final así las circunstancias no permiten que todo tenga un final acomodado. Dentro del cuento existen varios tipos de cuento. Está el cuento realista, psicológico, romántico, el cuento gótico, el cuento fantástico, el cuento de terror, el cuento de misterio, incluso cuento de ciencia ficción. Y dentro de esto también se encuentra el policial. El cuento policial es aquel que desarrolla hechos donde hay criminales, donde hay robos y donde un investigador determinado está contando, está desarrollando a través de pistas y hechos y escenas y deducciones aquello que le va a permitir entender cómo resolver ese crimen, el cual está pendiente y nadie sabe cómo se origina. Dentro de los autores más destacados que desarrollan el género o el tipo de cuento policial tenemos al autor Arthur Conan Doyle, quien es el que crea e inventa al detective Sherlock Holmes, que es muy conocido por todos. Los relatos de la escritora inglesa Agatha Christie o el escritor norteamericano Edgar Allan Poe. La estructura de un cuento policial es la siguiente: tiene un inicio, un desarrollo y un desenlace. En el inicio se presenta el crimen o el robo, donde se empieza a conocer qué sucedió, cómo pasó, y el detective tiene que saber cómo encontrar a los culpables. Es la parte inicial, donde todo nos mantiene en intriga. En el desarrollo se dan todos los hechos y todas las pistas y pesquisas que el detective trata de lograr, ubicar, encontrar, desarrollar a través de sus capacidades deductivas de inteligencia aguda para poder llegar, a través de las pistas, al culpable o al criminal. En el desenlace, este detective, que ya investigó todo en el desarrollo, nos da a conocer cómo sucedieron los hechos y saber quién es el culpable del determinado crimen que se menciona en el cuento. Pero hay un factor fundamental que tiene que tratar el cuento, que son los personajes, que está dado a través de dos seres antagonistas: el detective, quien representa el bien, y el malhechor, quien representa el mal. Ambos en sus hazañas y en sus capacidades por demostrar que uno no lo encuentra al otro, que el otro se está ocultando porque no quiere ser encontrado del crimen que realizó, se da a través de toda la gama de esta ida y vuelta entre el bien y el mal, entre el detective y el malhechor. Pero dentro de ellos, o en medio de ellos, se encuentran las víctimas que han sufrido los asesinatos o que han sufrido los robos respectivos y que se encuentran en medio de esta confluctuación de hechos y sucesos que al final van a tener que ser desarrollados, y el detective va a tener mucho que ver con ello para que al final de la historia el malo, pues, o malhechor o criminal o culpable, pueda llegar a ser juzgado. Bien, alumnos, espero que hayan tomado muy en cuenta los hechos que acabo de contar acerca de cómo se debe tener los elementos precisos para desarrollar un cuento policial. Eso depende para que realicen la tarea siguiente, que es inventar un cuento por ti, policial, y tratar de argumentar tal como te lo estoy explicando en clase, ¿verdad? Esto lo copian en su cuaderno de lenguaje. Bien, alumnos, hasta luego y pasen buenas tardes.